preguntado qué son judíos mesiánicos? ¿Le gustaría adorar como lo hicieron los primeros judíos que creyeron en el Mesías? En Juan capítulo 4, verso 22, el Señor declaró: porque la salvación viene de los judíos. Soy el rabí Edward Halevi Ben Avides Ben David, de la sinagoga Beth Hamenachem, Kehillah de Inglewood, California, invitándoles a asistir a nuestro glorioso servicio del Shabbat. Adonai, nuestro Dios, ha dispuesto que en este lugar usted tendrá un encuentro glorioso con el Dios de Israel y su Mesías, Yeshua HaMashiach. Nuestro servicio del Shabbat todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Congregación Mesiánica de Inglewood le invita a su servicio domingos 10:30 AM, 10.536 Sur Gravilea Avenue, 310-671-4810, 671-4810. Capítulo 15. Verso 23, verso 15. Capítulo 23, Vaikra, Levíticos 23, verso 15. Dice la divina palabra en Hashem en Vaikra, Levíticos 23, verso 15. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de Shabbat, desde el día en que ofrecisteis el Homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de Shabbat contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai. Y de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con hametz, como bikurim, primicias para Adonai. Amén. Vamos a orar. Divino y eterno Creador, Elohim Abraham, Elohim Isaac de Jacob, Elohim Israel Boteinu, Avinu Sheva Shamayim, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, Dios de nuestros padres, divino y eterno Señor, bendecimos, glorificamos, santificamos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. Reconocemos, divino Hashem, que como usted, el Dios de Israel, no hay otro Dios igual ni parecido, pues usted es Ejad. Usted es el único Dios que existe, el único Dios que creó los cielos, la tierra, el universo. Cada una de las cosas que las hay, usted las creó, las hizo con su poder, y desde que las creó, usted las sostiene cada una de ellas, pues únicamente usted es Dios. También usted creó al hombre, lo hizo en la tierra, lo hizo a imagen, semejanza suya, para gloria de su nombre, pues únicamente usted es Dios. También usted creó entre los pueblos, entre las naciones, al pueblo judío, a la nación de Israel, para gloria de su nombre, luz de las naciones, pues únicamente usted es Dios. Y nosotros, el pueblo judío, el pueblo de Israel, honramos, glorificamos, santificamos, adoramos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. En esta hora, divino Hashem, venimos a tu santa, bendita y divina presencia, buscando su rostro, clamando a su nombre, buscándole, divino Hashem. En esta hora que le buscamos, divino Señor, le suplicamos a usted quien se manifiesta en cada vida, en cada corazón, por el poder que hay en su Ruach HaKodesh, el por tu santa, bendita y divina palabra, cambie, transforme la vida, el destino de esta humanidad, pues solamente usted tiene el poder que cambia el corazón, la vida y el destino del ser humano. En esta hora le pedimos que ese poder divino se manifieste grande y poderosamente en cada corazón y en cada vida. Pues divino Hashem, se lo pedimos y lo recibimos en el nombre glorioso, poderoso de Yeshua Mashiach, eterno Redentor, Melech HaYehudim, el Rey de Israel, Redentor y Salvador nuestro. Amén. Se pueden sentar. Ajim. Bendice al eterno Dios. Más o menos, ¿verdad? Fuera el América, fuera el Juventus, fuera el Real Madrid. Ajá. Entonces, pero como es Hashem, bueno, entiendo porque está lloviendo y se les ha mojado la mecha. Toca a ver si Hashem nos da algo de ese fuego para que
Ya lo tenemos, le hemos puesto unas boquillas ahí abajo de donde usted está sentado. Es nomás prenderle bastante. Muy bien, Baruch Hashem. Estamos en el contar del Omer. ¿Cuántos están contando el Omer? Baruch Hashem. Y cada noche nosotros contamos desde que celebramos Pesach al Yom Rishon HaShavua, el primer día de la semana después de Pesach. Eso es el domingo después de Pesach. Nosotros comenzamos a contar, como dice la Escritura, contarás después del Shabbat de Pesach, comenzarás a contar 49 días. Al 50 día dice, tendrás la fiesta de Shavuot. Entonces estamos en el contar del Omer. Y esto lo mandó Hashem al pueblo judío cuando nosotros salíamos y cuando llegamos al Har Sinai. Y Hashem nos ordenó contar esto porque hay 49 días desde que nuestros padres salieron de Egipto hasta llegar al Har Sinai, al monte Sinaí, donde tuvimos el encuentro con Hashem. Y Hashem nos dio su Torah en lo que quedó marcado en la historia en el día llamado el día de Matán Torah, el día cuando Hashem nos dio la Torah. Y de ahí en adelante Hashem ordenó que contáramos nosotros estos 49 días, 7 semanas, dice, cumplidas serán. Y a través de la historia hemos contado estos 49 días y el día 50, la fiesta gloriosa de Shavuot. Cuando vino Mashiach se seguían contando, y los judíos hace 2000 años contaban, y hoy también seguimos contando, no hemos dejado de contar cada vez que nosotros celebramos Pesach y vamos hacia la siguiente celebración que es la fiesta de Shavuot. Estamos uniendo esas dos fiestas por medio del contar de los 49 días y donde es una mitzvah, un mandamiento que cada uno de nosotros lo contemos y hemos estado contando. Y en esta semana en el mundo judío se celebra lo que es Lag BaOmer. Lag BaOmer es el día 33 del contar del Omer. Y como estamos cerca y para nosotros pues es casi inmediato, eso será para los judíos no mesiánicos, entonces el miércoles para nosotros. Hoy yo quiero hacer lo que es la historia de Lag BaOmer, porque en el mundo judío es un tiempo de tristeza y como usted mirará en el boletín, se llama el tiempo más triste del contar, del día más triste del contar del Omer, el 33 del Omer. Y Lag BaOmer, Lag quiere decir, es el número 33 en hebreo. Pues en el contar del Omer, nosotros tenemos esto, que hoy todo el mundo se está preparando. Usted va a la comunidad judía, usted mirará que están preparando para las fogatas, se están preparando con arcos y flechas. Y usted dirá, los indios se llegaron acá. No, es la historia recontada cada año en el 33 del Omer. Y no hay, está prohibida las bodas, está prohibido toda fiesta, toda celebración. Hay gente para el 33 del Omer que no se baña, que no se afeita, que no se cortan las uñas, ni nada de eso. Si es que las tienen demasiado largas, si es el tiempo de cortar, no las cortan. Y de recortarse el cabello tampoco. Ahí hay muchas cosas, así que si usted pensaba casarse esta semana, no lo podemos casar porque está prohibido. Dice, ese es el rabí que no nos quiere. No, váyase a otro rabí y le va a decir, si es judío, le va a decir, aquí no.
Entonces en el judaísmo, cuando usted se va a casar y va a poner todas estas fechas, usted tiene que, o bar mitzvahs y todas esas fiestas, absolutamente tiene que consultar con el rabí el calendario, porque hay fiestas donde absolutamente no se hace ninguna de estas cosas en el mes. Entonces, muy importante, esta semana cae eso, donde no se celebra ninguna boda. Y si usted trabaja vendiéndole haciendo pasteles, cakes y todo eso para las bodas judías, estas semanas tiene vacaciones, porque no va a llegar nadie a comprarle su cake o su pastel, sino hasta después del 33 del Omer. Ahora, para nosotros los judíos creyentes en Mashiach, en Yeshua Mashiach, es también el tiempo que recordamos de más tristeza del pueblo judío, por los acontecimientos que sucedieron y marcan Lag BaOmer. Y por eso es muy importante que usted como judío sepa que tenemos un gran problema en Lag BaOmer con todo el resto de los judíos que no son mesiánicos o que no creen en Yeshua Mashiach como nosotros. Entonces todo comienza en que cuando vino Mashiach, guardando el Omer y guardando todo esto, que ellos lo guardaban y lo contaban, y claro, para el cristiano esto es nuevo porque los cristianos pues se apartaron del judaísmo y se apartaron de la palabra Hashem y no hay obediencia en la palabra Hashem. En el libro de Matetiau, para comenzar en el libro de Matetiau, Mashiach habla de aquellos que van a formar su reino y que forman el reino de Hashem. Y es muy importante que sepamos que estamos hablando del Melech, del rey de Israel. Y esta semana desafortunadamente el Melech nos quedó mal. En un minuto lo voy a decir. Nos quedó mal, el rey nos quedó mal. Pues ahí está, es parte de la tristeza de esta celebración del Lag BaOmer, porque el rey nos quedó mal. Otro nombre para rey en hebreo, ¿alguien sabe cuál es? Mashiach. Mashiach es el rey de Israel, el Melech. Es decir, Mashiach, es decir, ¿qué? Rey, o decir Melech. Es lo mismo. Porque el Mashiach es el que va a reinar de la casa de David, se va a sentar a reinar sobre el trono de David y reinar sobre el pueblo judío. Entonces, cuando Mashiach estaba aquí en la tierra, en Matetiau capítulo 5, verso 3, comenzó a decir qué son los requisitos, vamos a decir, para los que van a pertenecer, los que pertenecen al Malhut Hashamayim, al Malhut Elohim, al reino de los cielos o al reino de Elohim. Entonces estos son los requerimientos. La primera cosa que él dice es en Matetiau capítulo 5 verso 3. ¿Lo tiene? Matetiau capítulo 5 verso 3 dice: Azrei. Tenemos aquí, para los que no tienen sus Biblias, todavía no han comprado su Brit Hadashah en Ibrit, en hebreo, pero si lo tiene puede abrirlo en Matetiau capítulo 5 verso 3. Y dice: Azrei, dichosos, dice, felices, dichosos los Evionim. Dichosos los Evionim. Y los Evionim, dice, son los pobres del Ruach Elohim.
Dice, ¿por qué son dichosos los Evionim, los pobres del Ruach de Elohim? Los que dice, Hashem, deme más de su Ruach, de su espíritu, necesito más. Hashem, no tengo suficiente, necesito más. De esta persona es una persona pobre, Evionim. Entonces en hebreo un Evionim los Evionim son los pobres. Pero en Yeshayahu, en Isaías, nos decía que en Isaías 66:2 que Hashem proveerá y llenará a los que son pobres de espíritu, Evionim, también llamados ahí en Yeshayahu Aniyei Haruach, los pobres del espíritu. Pues no es que está hablando de los pobres de dinero, que muchos dicen, Él vino a los pobres. Pero no es a los pobres de dinero. Hay muchísimos pobres que no quieren nada con Hashem. Pero hay muchísimos pobres que están en sus castillos llenos de oro, de plata, millonarios, y están diciendo, comprado su Brihadashai Brit en hebreo, pero si lo tiene puede abrirlo en Matetiau capítulo 5, verso 3, y dice, Asrei, dichosos, dice, felices, dichosos los Evionim, dichosos los Evionim. Y los Evionim, dice, son los pobres del Ruach Elohim. Dice, ¿por qué son dichosos los Evionim, los pobres del Ruach? Vivir una vida kadosh, santa, y acercarse y agradar al Eterno. Pues usted no pertenece en el Ruach, y no pertenece en el Malhut, en el reino, y Él no es su rey, porque Él es el rey del reino de los cielos. Entonces, muy importante. Entonces Mashiach comienza, y todo esto que llaman las bienaventuranzas, que en hebreo no se llama así, sino Ashrei, dichosos quiere decir. Dichosos. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que saber es que los seguidores de Mashiach se llamaban los Evionim. ¿Es usted uno de los Evionim? ¿Es usted uno de esos pobres que desean que Él reine sobre usted y le dé su Ruach, su espíritu? Entonces, estos son los Evionim, los que pertenecen a los que les pertenece el Malhut. Son cosas que Hashem ya dictó. Viene, como les dije, del libro de Yeshayahu. Isaías dice esto en Isaías 66:2. Entonces Mashiach lo toma y dice, bueno, aquí están. Los Evionim son los dueños del Malhut, pertenecen en mi reino. Muy importante. Pues cuando Mashiach vino, todos sabían que Él era el Melech, el rey de Israel, y por eso lo clavaron en la cruz. Y los romanos lo mataron porque no podía haber otro rey en Israel y en el mundo, sino el emperador de Roma. Y por eso cuando lo clavaron los romanos y lo asesinaron, le pusieron arriba, Se Yeshua, Melech HaYehudim, Yeshua, el rey de los judíos. ¿Por qué? Todo el mundo lo seguía a Él por ser el rey de los judíos. Es muy importante que sepamos que los que lo seguían a Él esperaban que Él estableciera el Malhut, el reino. Ahora, cuando Él muere, asesinado por los romanos, sucede en el tiempo del contar del Homer. Bueno, es más, cuando Él resucita es el primer día cuando comenzamos a contar el Homer, los 49 días.
Porque ese día se llamaba antes el día de la resurrección del Mashiach, el día de la resurrección del Mashiach, llamado Yom Rishon HaBikurim, el día del primer fruto de los primeros frutos. Y a ese puesto se le daba al Mashiach, el rey de Israel. Entonces él resucita exactamente en ese día. Y desde ese día se comenzó en ese tiempo a contar 1, 2, 3, 4, 5, hasta que nosotros llegamos a Masei, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, ¿lo tiene? Voy a volar en estas escrituras, por favor, si usted me hace el favor de acompañarme, ayudarme aquí a que se quede grabado un poquito para que entendamos qué son todas estas celebraciones que hace el pueblo suyo, el pueblo de Israel, el pueblo judío en este tiempo. Así que algunos de ustedes tienen la mecha mojada y ya la han tenido por muchos siglos, de estar apartados de esto y que para unos es nuevo, y algunos no lo entienden y otros ni se molestan en entenderlo, pero es mi trabajo, mi tarea como rabí enseñarle esto. Pues nos dice en el libro de Masei, porque aquí tenemos el libro de los Hechos contado, todo esto al pie de la letra, pero todo esto se entiende solamente si usted sabe judaísmo, si está practicando, viviendo el judaísmo que nuestros padres vivieron, que Hashem ordenó y que el Mashiach también vivió y sus talmidim siguieron viviendo hasta el día de hoy. Pues nos dice aquí en el libro de Masei, Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo 1, verso 3 dice. ¿Lo tiene? Yo no. ¿Está seguro que lo tiene? Okay. Usted tiene que entender que si esto, después de la muerte y resurrección de Mashiach, sucede en el Omer, en el contar del Omer, ¿cuántas semanas es del Omer? 7 semanas. 7 semanas. La primera semana tiene su nombre. Y cada una de las semanas tiene su nombre y es dedicada absolutamente a ese nombre para nuestra enseñanza. La primera semana se llama la semana del Gesed. Gesed es amor y benevolencia. La segunda semana se llama Geburah. Vamos a repetirlo. La primera semana se llama ¿cómo? Gesed, muy bien. Misericordia, benevolencia, amor, es lo que significa. La segunda semana se llama Geburah. ¿Cómo se llama? Geburah, muy bien. Y Geburah tiene que ver con justicia, disciplina, restricción, temor a Hashem. La tercera semana se llama Tiferet. 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 A ver, ¿cómo se llama? Tiferet. Tiferet. Tiferet tiene que ver con belleza, con armonía, con compasión. La cuarta semana se llama Netzach. Netzach. ¿Cómo se llama? Netzach. Y quiere decir persistencia, fortaleza, ambición, empatía. Netzach. La quinta semana se llama Hod. Hod. ¿Cómo se llama? Hod. H-O-D. Hod. Hod simboliza humildad y también esplendor. La sexta semana se llama Yesod. 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 Yesod quiere decir cohesión, fundamento, raíz. El fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la vida? Y se llama Yesod. La semana. Y la séptima semana, que casi todos ya lo saben, se llama la semana de, la última semana de
Malhut. Muy bien. Malhut, dígalo. Malhut. La semana del Malhut es la semana del reino. Y se va a hablar en esa semana solamente del Malhut, del reino. Entonces cuando Mashiach dice, todos los Ebionim, a ellos pertenece ¿qué? El Malhut, el reino. Estaba hablando de la séptima semana. Y es que cuando Él muere, resucita, sucede algo maravilloso en el tiempo del contar del Homer. Y sabemos cuándo esto sucede, porque nos lo dice otra vez allí en el libro de Masei, capítulo 1, verso 3. Hechos 1, 3. Dice, ¿lo tiene? Por favor. 1, 3. Dice, a quienes también, después de haber padecido, eso es de los romanos, siendo asesinado por los romanos, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿qué? 40 días. Eso es el 40 día del Homer. El 40 día del Homer. Eso es que había terminado ¿qué semana? Había terminado ¿qué semana? ¿Y comenzaba cuál? Había terminado la sexta semana, que es Yesod, el fundamento. ¿Sobre qué está fundada su vida? ¿Sobre qué están las raíces de su vida arraigadas en qué? En la roca, que es Hashem, que es Mashiach. Entonces de eso hablamos y se habla durante la sexta semana. Entonces nos dice que 40 días habían pasado del contar del Homer. Es la sexta semana había acabado y comenzaba la séptima semana. Y la séptima semana habla de ¿qué? Del reino, del Malhut. Es muy importante que usted ponga esto en perspectiva, porque no va a entender usted ni comprender lo que está pasando aquí, a menos de que usted le ponga cuidado a que Hashem está siguiendo el plan que Él ya había ordenado, predeterminado para nosotros en el Har Sinai, en el monte Sinai. Pues no es verdad que Mashiach no obedeció nada de esto, que esto es puras tradiciones de hombres, que esto es tradiciones judías, nada. Es el plan divino y Él lo está siguiendo al pie de la letra. No más que algunos no se han acercado a tomar leche. Han estado tomando agua con cal, creyendo que es leche, y por eso sus almas están raquíticas y muertas, porque no han tomado de la verdadera leche de Hashem. Entonces nos dice aquí que durante 40 días hablaba acerca de ¿qué? El día 40, ¿de qué les hablaba? No hay más nada. Igual, a mí no me van a agarrar en el día después del día 40, después de la semana de Yesod. No me van a agarrar hablando de nada más, ni estudiando aquí nada más. Nos vamos a estar hablando, estudiando acerca del Malhut. ¿Qué es el Malhut? ¿Cómo pertenecer al Malhut? ¿Quiénes son los que están en el Malhut? ¿Y quién es el Melech del Malhut? ¿No es glorioso? Entonces, hablaba acerca del Malhut. Está correcto, totalmente escrituralmente correcto lo que ellos estaban oyendo y lo que él estaba hablando. Entonces, esto no es cristianismo, esto es totalmente judaísmo, y el judaísmo ortodoxo. Entonces, para los que nos confunden con los cristianos o cristinos, no somos. Entonces, judíos ortodoxos, siguiendo al pie de la letra lo de nuestro Mashiach, que es el rey judío de Israel. ¿Está usted de acuerdo? Y si no, se encuentra con los dientes de él. Entonces nos dice la Escritura que estaban haciendo esto, contando. Y el verso 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran ¿de dónde? De Jerusalén. Que no se fueran de Jerusalén.
sino que esperasen la promesa, dice, que esperasen la promesa del Abba, la cual les dijo, también oísteis de mí. ¿Y qué es esa promesa? ¿Qué es esa promesa? Recibir el poder de la santidad, del Ruach de Hashem, de vivir para vivir una vida kadosh, una vida santa. Pero les dice, no se muevan de Jerusalén. ¿Y por qué en Jerusalén? Muy importante, muy importante. No sé si podemos mirar en las palabras de Hashem para referirse a Eretz Israel, a la tierra santa. Hashem la llama tierra que fluye leche y miel. Leche y miel. La tierra que fluye leche y miel. Leche en hebreo es halab. Halab. Halab, cuando usted suma las letras de halab, es 40. Halab es 40. ¿Y qué es halab? ¿Qué es la leche? Leche es el sustento. Es lo que sostiene la vida. Si usted le da leche, si usted le da agua a un niño recién nacido, ese niño, ¿qué pasa? Va a estar aguado. Ese niño se va a morir. No va a tener vida, se va a morir. Entonces lo que ese niño, ese baby, lo que necesita es leche. Inmediatamente. La primera cosa es leche. Leche, halab, es el símbolo del sostenimiento, lo que sostiene la vida. Y qué interesante que en el día 40 del Omer, Mashiach le dice, se quedan en Jerusalén, porque Hashem llama a Jerusalén, a Israel, tierra que fluye leche y miel. Que fluye leche y miel. ¿No es eso glorioso? Esto es porque dice, allí en Jerusalén es donde está la halab, la leche, el sostenimiento de sus almas. Así que no se vayan de Jerusalén, quédense en ella, porque ahí van a recibir ustedes el sostén de sus almas como gentes que son parte del Malhut, del reino de Hashem. Pues cuando Él les dice esto, es el día 40 del Omer. ¿Faltan cuántos días para Shavuot? 10 días. Una semana falta para Shavuot, para la fiesta de Shavuot. Y les dice, no se vayan de Jerusalén, porque van a recibir el sostén de sus almas, la leche divina, que les va a sostener para que ustedes sean personas que tienen poder de vivir una vida kadosh, una vida santa. El poder del Ruach HaKodesh, el poder del espíritu de santidad. No es Espíritu Santo, sino espíritu de santidad. Y usted lo que necesita recibir es santidad. Sin santidad nadie verá a Hashem. Entonces aquí es la promesa de que vamos a recibir el Ruach de Elohim, esa leche que nos va a sostener en santidad delante de Hashem. Verso 9 dice, verso 9. Más Hechos 1:9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue Aliyah. Al-Hashamayim fue levantado a los cielos, alzado en una Anán Kavod, Dice allí una nube. ¿Aló? ¿Dice una nube? Sí. No dice nubes, dice una nube. Porque ese es el nombre. Anán Kavod es la Shejinah, la gloria de Hashem.
Pues cuando dice, cuando Él venga, vendrá en las nubes, no vendrá en las nubes. Y mucha gente dice, a ver si el Señor ya viene, ahí está lloviendo, pero a ver si se quitan esas nubes para poder ver si viene. No va a venir, no está hablando de las nubes de agua, está hablando de la gloria, de la Kavod de Hashem, de la gloria de Hashem. Anan Kavod, eso es lo que se llevó a Mashiach. Y en esa misma Anan Kavod, en esa misma nube de gloria, regresará. Dice, y que le ocultó a él de sus ojos. Es que por el poder de la luz, porque no era una anán, no era una nube de agua que no dejaba ver el sol, sino antes era una nube de luz que los cegó a ellos y no los dejaba ver, que cuando él se estaba yendo. Es muy diferente a como lo pintan los cristianos, ¿verdad? Nos dice aquí entonces que una Anán Kavod se lo llevó y lo ocultó de sus ojos. ¿Cuándo sucedió eso? El día 40 del Omer. Muy bien. Y él les dice lo demás del Malhut de la semana. Ustedes sigan hablando del Malhut y del Melech, porque en el día de Shavuot, 10 días después, en Jerusalén van a recibir la leche que los va a alimentar y los va a sostener para siempre, eternamente. Y llega los 10 días, pasan los 10 días, y ellos están cantando, alabando, esperando, como todos los judíos, ese día, pero más con esta promesa de que algo glorioso iba a pasar en los 10 días, al 10º día, o al día 50 del Omer. Y eso nos dice el Masei 2.1, Hechos 2.1. Hechos 2.1 dice, cuando llegó el día de ¿qué? De Shavuot, estaban todos unánimes juntos. El día de Shavuot, este es el nombre bíblico de esta fiesta judía, marcada por Hashem como una moed o una cita de Hashem con su pueblo. Pues cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos. ¿No es glorioso? Pues todos estaban esperando como judíos allí en Jerusalén, en la tierra, en la capital eterna del pueblo judío. Estaban esperando que algo pasara al ellos estar celebrando la fiesta de Shavuot, como vamos a estar celebrando el día que sea Shavuot, cuando se cumpla día 50 acá. Entonces llegó el día 50 y nos dice el capítulo 2 ahí del verso 5, dice, y moraban entonces en Jerusalén. Otra vez, ¿a dónde les dijo él que esperaran? Jerusalén. ¿Y quiénes vivían en Jerusalén? ¿Quiénes estaban ahí en Jerusalén? Nos dice Yehudim Yireh Elohim. Yehudim Yireh Elohim. Eso es judíos, hombres temerosos de Hashem. Hombres que honraban, adoraban, servían a Hashem. De eso estaba lleno Jerusalén. Hasid dice, piadosos, de todas las naciones bajo el Hashamayim. Los judíos, Yireh Elohim y Hasid habían venido, hoy les llaman los hasídicos, piadosos. ¿Cuántos conocen judíos hasídicos? ¿No conocen ustedes judíos hasídicos? Qué pena. De Chabad, han llegado a oír, ver por televisión, aunque sea Chabad, el teletón de Chabad. ¿No? Canal 9 de televisión. Yo creo, no sé si todavía están ahí, pero parece que todos los años antes de Yom Kippur hacen un teletón donde recogen millones de dólares para
las obras que ellos están haciendo. ¿Nunca han visto esto? ¿Solo ven Caperucita Roja ustedes? Sí. Aquí, al ver si este año, cuando llegue la semana, antes de la semana de Yom Kippur, ustedes ponen la televisión, dejan de ver Caperucita, el capítulo de Caperucita Roja, cuando el lobo se la va a comer, y van a mirar en el canal 9 usualmente. El canal 9 presta su canal para que hagan el teletón de Chabad, y no es Shabbat, es Chabad, porque ahí en la televisión en español, cuando hubo el asesinato aquí en la sinagoga de San Diego, hace 2 o 3 semanas, ¿cuánto hace? La sinagoga de Chabad. Los reporteros, que me daba vergüenza oír a los reporteros de toda la televisión internacional, no nacional o local, pero internacional, diciendo: hubo un tiroteo y un asesinato en la sinagoga de Chabad. Ay, Señor, alguien que instruya a esta gente y le diga: CH es alemán y se pronuncia Chabad, no Shabbat. Entonces, los de Chabad son llamados los hasídicos en el mundo judío. Entonces nos dice aquí que habían hasidim. Hasid, ¿qué quiere decir hasid? Oh, no está aquí, no sé. Ya estamos en el Masei 2.5 para que alguien se entere. 2.5. ¿Ya estamos? Ajá. ¿Qué quiere decir Hasid, muchachos? Piadosos, muy bien. Entonces dice: moraban entonces en Jerusalén, Yehudim, Yireh Elohim, Hasid de todas las naciones bajo el Hashamayim, porque Shavuot es una de las 3 fiestas de peregrinaje, donde todos los judíos tenemos que, por mandato de Hashem, regresar al menos una vez en la vida a celebrar en Jerusalén. Las fiestas, 3 fiestas. La primera es Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces, estas son las 3 fiestas de peregrinaje que todo judío está ordenado por Hashem aparecer en Jerusalén. Y claro, por 2000 años esto no pudimos hacer porque estaban adueñados todos aquellos que no querían que el pueblo judío existiera en el mundo, y no pudimos hacerlo. Pero hoy sí, usted puede ir al aeropuerto, agarrar su avión y ir a Jerusalén, y para la fiesta de Pesach, Shavuot y Sukkot, y regresar a su casa, aquí. Pues hoy sí es posible volver a hacer esto. Entonces dice que estaban en Jerusalén viviendo Yehudim, Yireh Elohim. ¿Qué quiere decir Yireh Elohim? Temerosos de Hashem. Temerosos, Yireh Elohim. Hasid, piadosos. Dice que habían venido de todas las naciones, de debajo de la tierra, dice, debajo del cielo, del Hashamayim. De toda la tierra habían venido. Entonces no era gente que estaba ahí tomando, fumando y pasando el tiempo, jugando cartas, ni nada de eso. Estaban en el contar del Omer desde Pesach hasta Shavuot, y estaban ahí en Jerusalén en ese momento, alabando, glorificando a Hashem, como todo hombre y mujer, piadosos, temerosos de Hashem. Habían venido de todas las naciones del mundo. Entonces dice en el 2:41, verso 41, 2:41. ¿Lo tiene?
Dice, así que los que recibieron su palabra fueron sumergidos en las aguas de la Mikvah y se añadieron aquel día como 3,000 Yehudim, 3,000 judíos. Cuando Keifá proclamó que lo que estaban allí esperando y lo que estaba sucediendo en el día de Shavuot era la promesa del Mashiach, la promesa de Hashem en el libro de Joel, que Él enviaría su Ruach HaKodesh para comenzar poderosamente su reino en la tierra con Mashiach reinando y Mashiach siendo coronado como el rey, ungido como el rey en los Hashamayim. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron sumergidos en las aguas de la Mikvé y se añadieron aquel día como 3,000 judíos. ¿No es glorioso? Se añadieron aquel día como 3,000. No personas, porque a los cristianos les gusta hacer aparecer que los judíos a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Fake news. Fake news. Absolutamente mentira. En el primer mensaje predicado, 3,000 judíos, con un solo mensaje, 3,000 judíos obedecieron y fueron sumergidos ese día ahí en Jerusalén, en el templo. No eran gentiles, no eran de ninguna otra nación, eran los judíos Iré Elohim y Hasid, temerosos y piadosos, oradores, servidores de Hashem. ¿No es glorioso? 3,000 judíos. Eso es en Jerusalén, eso es entre el pueblo judío. Un mensaje de 3,000 judíos. Pero hoy a los no judíos se les predica 3,000 mensajes y uno solo responde, es sumergido. Necesitan 3,000 mensajes para que se muevan de sus asientos y digan, aquí estoy, yo le doy mi vida a Hashem. 3,000. Uno, 3,000 personas responden. ¿No es glorioso? Porque necesita estar in touch. Eso es conectados con Hashem. Pero si su alma está conectada con el Facebook, si su alma está conectada con la basura del mundo y nada del Ruach, nada de necesidad de santidad y de acercarse a Hashem y que Hashem sea su Melech, su rey, usted no va a entender, no va a gustar nada de esto, ¿no? Entonces, por eso es tan duro que cambie el corazón de las personas y respondan verdaderamente al mensaje de Hashem. Entonces, esta gente, al primer mensaje que oyeron, respondieron, yo me quiero sumergir, yo le quiero entregar mi vida a Hashem y quiero que Yeshua HaMashiach sea mi Melech, mi rey. ¿No es glorioso? Entonces, fake news, cuando usted oiga que la gente dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, totalmente mentira. El primer día, 3,000 judíos de los ortodoxos le recibieron. Yehudim Iré Elohim, hasídicos, 3,000. No es mentira, no es verdad que fueran judíos, no lo recibieron. Ahí ya está. Primer mensaje, 3,000. Eso no termina allí, eso no termina ahí. Eso continúa en el libro de capítulo 2. Capítulo 4. Más 6 Hechos, capítulo 4, verso 4. Mire lo que dice. Dice, esa es una vez nomás que sucedió. Escucha, ha sido enseñado por la iglesia mentirosa, mentirosita. No tan fuerte, no tan fuerte. Por la iglesia cristiana mentirosita, de que los judíos no recibimos al Mashiach. Es totalmente mentira. Eso es para apartar a la gente del judaísmo. Les dice aquí en el, ¿qué les dije? 4:4. Más 6 Hechos 4:4. Muy importante que usted sepa esto, porque en un minuto eso tiene que ver con Lag BaOmer, con las festividades que va a haber esta semana en todo el pueblo judío y que tal vez a usted no le invitarán.
Y en un minuto vamos a ver por qué. Pero es pura fake news. Pura fake. Gente que ha comido agua con cal, creyendo que es leche. Es muy importante que usted tome la lechita y la tome pura y santa. Dice aquí en Mateo 4:4, pero muchos de los que habían oído la davar, y davar es que palabra, creyeron, y el número de los varones era como de 5,000 ¿qué? Y Yehudim, judíos. Esto es el segundo mensaje de proclamar a Yeshua como el Melech, el rey de Israel, el Mesías de Israel. Respondieron 5,000 judíos. El primer día fueron ¿cuántos? 3,000. El siguiente día fueron 5,000. 5,000 más 3,000, ¿cuántos son? Y estos son, sin contar las mujeres, son los jóvenes, dice aquí, los varones. 5,000 varones. La primera vez 3,000 varones. Porque en ese tiempo las mujeres no contaban. ¿Y sabe por qué? Porque detrás de cada varón hay una mujer con 50 niños. Con una gran familia. Entonces el cabeza de casa es contado y se tiene que contar, hacer cuenta de lo que está detrás de este señor. Entonces eran miles y miles. Si eran 8,000 en 2 días, eso era con las mujeres el doble. 16,000. 16,000. Casi 20,000 personas respondieron al llamado de Hashem en 2 días. En 2 días. ¿No es eso glorioso? Entonces, ¿por qué su pastorcito dice que a los suyos vino y los suyos no la recibieron? ¿Por qué? Que a los suyos vino y los suyos no recibieron, cuando aquí nos dice que más de 16,000 personas judías en 2 días le recibieron. Y no vinieron a ser cristianos, vinieron a ser judíos creyentes en el Mesías. Eso no se lo dicen a usted en la iglesiecita. Que a los suyos vino y los suyos sí le recibieron. Muy importante, ¿verdad? Conocer la verdad. Eso no termina ahí, eso se sigue hinchando. En el capítulo 6, Hechos 6, verso 7. Hechos 6, verso 7. ¿Lo tiene? Hechos 6 y verso 7. Dice, y crecía la davar Adonai. Y el número de los talmidim se multiplicaba grandemente. Multiplicar y grandemente no es sumar. No es 1 más 1, 2 más 2, sino que es 4 por 4. 5 por 5, 10 por 10. Eso era que eran miles y miles y miles y miles. Dice, de los talmidim, dice, se multiplicaba grandemente. ¿Dónde? Jerusalén, en la tierra que fluye leche y miel, en Israel. Jerusalén, la tierra, la capital del pueblo judío. ¿Y qué pasaba allí? Dice, también muchos de los Kohanim obedecían a la emuná en Yeshua HaMashiach. Muchos de los que eran los que dirigían los servicios en el Beit HaMikdash, en el templo,
Los Kohanim, los sacerdotes, dice, recibían a Mashiach. Y usted dirá, es que allí donde está el Papa, ahí no entra nadie a decirle nada. Pero aquí los Kohanim nos dice, muchos de los Kohanim, de los más, que diría usted, los más cerrados en el judaísmo, aceptaban a Yeshua HaMashiach como el Melech de Israel y venían a ser creyentes, muchos. Y no nos dice cuántos miles, porque en el templo trabajaban 70,000, 120,000 Kohanim, sacerdotes. Dice, y todos estos que trabajaban para Hashem en el templo venían a la fe en Yeshua HaMashiach. ¿No eso es glorioso? Entonces, no nos dice el número, pero ahí se aumenta y se multiplicaba el número con ellos. Se multiplicaba, no se sumaba, se multiplicaba. En el libro de Masei, también Hechos 14, verso 1. 14 más 6, Hechos 14, verso 1. Ahora, para entender este versículo, tiene que entender dos cosas muy importantes aquí. El Rabí Shaul, como Barnaba, siendo judíos, el Rabí Shaul siendo un rabí judío, y proclamador del Mashiach, habían ido al exterior, fuera de Israel, a proclamar al Mashiach, a los judíos que vivían fuera. ¿Quiénes vivían fuera de Israel? ¿Quiénes vivían? Vivían los judíos ortodoxos, nacidos en Israel en aquel tiempo, que solamente seguían como ortodoxos la Torá solamente en hebreo, en ivrit. Pero de Israel también habían salido familias, como hasta el día de hoy, que vivían en el exilio, que vivían afuera en otros países, y estos leían como en el mundo de aquel entonces, como hoy el inglés se lee en todo lado. Estaba viendo un programa ayer de comida de Afganistán y van a visitar una callecita ahí de comida que venden en la calle, así en un lugar, y llega este hombre que es de Canadá y les dice, los saluda, esos son musulmanes, salam aleikum, y entonces comienza a saludarles, a tratar de hablarles en árabe, y el hombre dice, hey, you are welcome, what do you want here? Y oye, el hombre se asusta y dice, perfecto inglés. En Afganistán, pues en un pueblito donde absolutamente se ve que ni el diablo entra allá. Pero el hombre hablaba inglés. Y entonces pudo establecer comunicación ahí de qué se trataban las comidas y todo esto, y explicándole cómo se hacían. Esto para decirles que había judíos que hablaban solamente hebreo en aquel tiempo, y judíos que hablaban griego, porque el griego era el idioma de todos los países que Roma había conquistado. Israel, los judíos solamente hebreo, pero los judíos que vivían afuera, sus hijos y todo, habían ido a la escuela y habían aprendido el griego. Entonces la gente estaba dividida en dos grupos: el grupo que hablaba solamente y mantenía las escrituras y leía las escrituras en la sinagoga solamente en hebreo, y los otros que la leían en griego. Había la traducción en griego de la Torá. Pero en Israel esta gente no se las tomaba muy en serio, porque no eran realmente ortodoxos. Era dudable su judaísmo, porque vestían como romanos, hablaban como romanos, caminaban como romanos,
y no se sabía si eran romanos. Ajá. Entonces, griego, la palabra griego en griego se dice Helene. Entonces habían dos grupos, los judíos que hablaban hebreo y habían los helenes, judíos helenes. Eso es que usaban el griego. Entonces había una separación, ¿no? La gente ortodoxa decía, nosotros solamente... Por eso es el problema hoy grande cuando yo los mando a una sinagoga ortodoxa y usted dice, no entendí nada. Todo hebreo. No tradujeron nada, ni el amén. Muchos me han dicho, he ido y no entendí nada, no dijeron nada que no fuera hebreo. Pues hasta hoy hay esos grupos que dicen solamente, usted va a otros grupos y están como acá, estoy traduciendo. Están traduciendo el inglés, el español, al griego, al chino. Pero a los ortodoxos les dice que aprendan hebreo. ¿Para qué les da? No, la leche así, déselas como es. Entonces, tenemos problemas con eso, ¿no? Estoy esperando el día que solamente ibrit. Pero hasta ahora hay que darles también como a los helenes. Dice, yo me cargo los palazos que me dan los ortodoxos. Dice, ¿qué pasa pues? ¿Cuándo van a aprender realmente a adorar a Hashem en hebreo? Entonces aquí nos dice, porque sucede lo mismo aquí en Iconio, que es el Asia. Y dice en el capítulo 14, ¿les dije? Verso 1. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos, ¿en dónde? En la sinagoga, y ahí le pusieron en la sinagoga de los judíos. Óigame, ¿cuándo ha encontrado usted que hay una sinagoga musulmana o budista? Una sinagoga de la Santa Virgen. ¿Dónde ha visto usted eso? Todas las sinagogas son ¿de quién? De los judíos. Entonces alguien le puso aquí, le escribió de más, como los papas hacían esto en el Vaticano sin tener más nada que hacer, agregarle cosas para que no apareciera como que eran judíos. Dice, y la sinagoga, ahí táchele ustedes los judíos, porque eso solamente una persona no judía lo pudo haber escrito. Pues la sinagoga automáticamente es de nosotros los judíos. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de ¿qué? Yahudim. Eso es ¿qué? Judíos ortodoxos. Una gran multitud de judíos ortodoxos creyeron en ese día. Dice, y asimismo de helenes, judíos helenes. Una gran multitud de judíos que hablaban griego en la sinagoga. La sinagoga estaba ocupada por estas dos clases de personas, pero no eran gentiles. Mucha gente dice, ahí estaban los gentiles también, y los gentiles también van a decir, no. Los judíos predicaban a los judíos. No más que estos eran judíos ortodoxos, que usaban solo la Torá en hebreo, y los otros usaban la Torá, pero en griego, traducida. Entonces aquí nos dice que había los dos grupos, y gran multitud de los judíos ortodoxos que solamente lo hacían en hebreo, dice, obedecieron la palabra de Hashem, dice. ¿No es glorioso? Entonces es muy importante que entendamos que gran multitud, no nos dice cuántos miles, pero miles y miles de judíos ortodoxos, así como helenistas, judíos helenistas, creyeron. Entonces, tenemos aquí que la predicación era hecha a los judíos y miles, millones de personas venían
a lo suyo. A los suyos vino y los suyos sí le recibieron. El último lugar que vamos a ver, lo encontramos, hay otros más, pero en el capítulo 21, más 6, Hechos capítulo 21. Capítulo 21, Hechos 21, porque en la Sagrada Iglesiecita no se los van a leer a ustedes estos. Y ni se los van a explicar porque ustedes van a salir corriendo a irse a los judíos. Entonces, Hechos más 6, Hechos capítulo 21, verso 20 dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron, ya ves, hermanos, ¿cuántos qué? ¿Cuántas docenas? ¿Cuántos poquitos? Millares de judíos y Yehudim hay que han creído en Yeshua HaMashiach y todos son celosos por la Torah. Y estos como 40 años después de que Yeshua HaMashiach ha ido a los Hashamayim. ¿No es glorioso? Entonces nos dice que para ese tiempo habían millones de judíos. Nos dice que para la destrucción del templo, después de que todos se fueron a sus casas, en Jerusalén había más de 1 millón de judíos creyentes en el Mesías. Para el tiempo del año 70 de la destrucción del templo, había más de 1 millón de habitantes de Jerusalén que eran creyentes en el Mesías. Entonces aquí tenemos que los judíos creyentes en el Mesías y los judíos no creyentes convivían y vivían juntos. No había separaciones ni nada de eso. Todos convivían juntos, pero eso no duró mucho. No duró mucho. Porque en el año 70 los judíos, si Israel, Jerusalén no hubiera sido destruida, por los romanos, atacada y destruida, todo Israel hubiera creído en el Mesías en aquel tiempo. Todo Israel. Todos los que no estaban de acuerdo y con los que estaban de acuerdo, todos hubiera sido solamente un solo Israel, un solo pueblo judío creyente en el Mesías. Pero Hasatán sabía cómo asestar un golpe casi mortal para que Israel no se convirtiera y no se salvaran todos. Y eso fue lo peor que pudo suceder, porque los judíos todos estábamos obedeciendo grande y poderosamente a la salvación en Yeshua HaMashiach. Pero después de que Israel fue destruida, Jerusalén destruida por los romanos, el Rabí Shaul asesinado por los romanos en el Vaticano, el Shimon Keifá, o el que le llamaron Pedro, fue asesinado ahí en el Vaticano. Y todos los líderes judíos, no cristianos, judíos, fueron asesinados por los romanos. Y Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, las piedras tumbadas hasta el día de hoy, como Mashiach lo dijo, no quedará piedra sobre piedra que estos sinvergüenzas no los tumben. Y así está hasta el día de hoy, los inicuos. Pues después de que todo esto sucedió en el año 70, entonces los judíos fuimos sacados de Jerusalén, de Israel. No podíamos entrar al templo a adorar porque ahí los romanos establecieron lo que Mashiach llamó: cuando viereis a Jerusalén y mirareis allí la perdición del inicuo. Cuando los romanos pusieron en el templo la imagen del dios Zeus y lo adoraron, y los judíos ya no pudimos entrar más al templo y empezó la adoración a los dioses de Roma allí,
y pusieron en todo el lugar santo y en todo lugar hicieron ellos su adoración al César, al emperador. Y entonces a los judíos no pudimos entrar ahí, ni nos permitían entrar a hacer nada, ni a orar. Si nos agarraban orando nos mataban. Entonces era prohibido para el judío. Entonces estábamos afuera, en las periferias, en los pueblos alrededor, pero en Jerusalén estaba prohibido. El judío que lo encontraran ahí era muerto. Entonces no podía nadie entrar a Jerusalén, estaba prohibido, fuera de área para el judío. Entonces los judíos alrededor empezaron a convivir juntos y a decir, bueno, se nos destruyó el templo, tenemos que continuar lo que hacíamos en la adoración a Hashem, pero ahora sin el Beit HaMikdash, sin el templo, hasta que el templo sea renovado. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Entonces comenzaron a arreglar las escrituras de las oraciones y todo, de tal manera que pudiéramos adorar fuera de el templo, fuera de Jerusalén, fuera de Israel, hasta el tiempo en que Hashem permitiera que se hiciera el Beit HaMikdash, el tercer templo que todavía estamos esperando. Entonces, cuando ese tiempo sucede y los judíos están en los pueblos de alrededor, empezaron todos a decir, pero ¿y por qué vamos a esperar algo más? Vamos a atacar a los romanos. Ellos están metidos ahí en nuestras casas. Vamos a atacarlos, vamos a formar un gran ejército y vamos nosotros todos los judíos a atacarlos en el nombre de Hashem. Vamos a derrotarlos y vamos a sacarlos de nuestra tierra y vamos a reedificar el templo y vamos a volver otra vez a nuestra tierra. En ese tiempo los judíos, mire, los judíos vivíamos juntos y como se nos hizo, hay esto que yo visité, hay unas cuevas donde los judíos hicieron sus lugares de adoración. Dentro de estas cuevas, allá en Israel, inmensas. Entonces ahí se reunían para el Shabbat y para adorar a Hashem cuando no estaba el templo y como no se podía entrar a Jerusalén. Pues todos siguieron obedeciendo y haciendo las cosas ahí en estas cuevas. Pues en estas cuevas, los judíos mesiánicos, como Mashiach dijo, este pan, la matzá, es mi cuerpo y lo recordaréis para siempre. Cada Yom Rishon, cada primer día de la semana, cada domingo lo tomarán con la copa y recordarán que esta es mi sangre, la sangre del Brit Hadashah, y esta es el pan que representa mi cuerpo santo que fue quebrantado por ustedes. Entonces háganlo esto, y esto lo hacían todos los judíos mesiánicos. ¿Y cuántos eran? Millones. Y los demás que estaban ahí decían, pues nosotros también. Si me pasa el pan, por favor, me pasa la copa. Entonces todos estaban celebrando, todos en Yom Rishon cuando llegaban. Pues esto ya se impregnó en el pueblo de hacer esto. Todos lo hacían. Y claro, ya casi nadie decía, no, él no es el Mesías ni nada de eso. Pero, otro golpe de Hasatán sucedió cuando todos estábamos conviviendo. Y es que al reunirse el pueblo para decir vamos a atacar a los romanos, resulta que se levantó un rabí llamado Akiva. Absolutamente este hombre nos va a causar grandes problemas, porque en el año 135, Akiva nombra como Mashiach y director y gerente y capitán del ejército de Israel que va a atacar a los romanos con 200,000 soldados judíos que han venido de todas partes del mundo a ayudar para reconquistar a Jerusalén y regresar a Israel. Entonces, él nombra a este hombre, Akiva, como el Mashiach. Y le dice en el nombre de Akiva, en el nombre de este hombre que se llama Cosiva, Bar Cosiva.
Bar Kosiva es su nombre, pero el Rabí Akiva lo nombra Bar Kokhba. Dice, no te llamarás más Kosiva, te llamarás Kokhba. Kokhba quiere decir estrella, porque tú eres la estrella resplandeciente de la mañana. Y una estrella nació de Judá. Y entonces dices, tú eres el Mashiach. Y tú nos llevarás a luchar contra los romanos y todos te seguiremos y tendremos gran victoria. Entonces consiguió reunir a 200,000, casi 250,000 de soldados. Se prepararon en las afueras de Jerusalén, en todos los pueblos y en todo lugar. Eso era, y sacaron armas, sacaron de todo, hicieron, construyeron, edificaron, se adiestraron para en todo lo que es como derrotar a los grandes ejércitos romanos. Entonces el ejército romano había conquistado el mundo porque era una maquinaria de matar élite. Nadie le hacía. Los romanos tenían tácticas militares, asesinas, implacables. El que se le metiera, moría. El arte de matar era absolutamente lo máximo en el Imperio Romano. Entonces no había quien superara a ellos. Entonces los judíos empezaron también en las mismas tácticas, los estudiaron y dijeron, nosotros ya sabemos ahora cómo hacer. Apenas que los vamos a atacar, ellos hacen la caparazón. Eso es que se tapan con estos escudos y por más que usted trate, no le va a pasar nada, sino que ellos se van acercando a la persona con las lanzas o desde adentro le disparan y no hay nadie quien los pueda derrotar, se puede acercar a ellos. La caparazón fue absolutamente el método más ideal de poder derrotar a cualquier otro ejército y salir invencibles. Entonces los judíos dijeron, nosotros también podemos. Sale y vale, vamos. Se alistaron, se fueron. Cuando se iban a salir a la guerra, entonces dijeron, en el nombre de el Mesías, el nuevo Mesías, que es Bar Kokhba, tendremos, Hashem nos dará la victoria. Y los judíos mesiánicos dijeron, no, nosotros no vamos. Nosotros ya tenemos un Mashiach. Si vamos en el nombre de Yeshua, a Mashiach, sí vamos. Pero en el nombre de Bar Kokhba, que es un nombre común y corriente, no vamos. Entonces, dijeron, de todos modos, ustedes los judíos creyentes en Yeshua son unos flojos, traidores. No nos van a ayudar a nosotros, dice, a liberar nuestra tierra. Así que ustedes nos han dado la espalda. Por tanto, nosotros nos vamos a ir y los vamos a dejar a ustedes, pero ustedes no van a tener parte en nuestra gloria. Entonces ahí comenzó la gran división. La gran división. Se fueron 200,000 soldados judíos armados hasta los dientes. Y vinieron los soldados del ejército romano y los mataron a todos, incluyendo a Akiva. Y el Bar Kokhba ese lo colgaron y lo mataron, y absolutamente una derrota para todo el pueblo judío. Por causa de que en el día 33 del Omer, los romanos acabaron de matar el último judío. Entonces se celebra desde tal entonces, en el Lag BaOmer, en el día 33, la muerte de los talmidim de este gran rabí llamado Akiva, que nombró a aquel hombre como el Mesías, y que los judíos que creyentes en Yeshua HaMashiach le dieron la espalda a su pueblo, por tanto quedan excomulgados y sacados de la fe judía y del pueblo judío. Desde tal entonces, los judíos creyentes en Yeshua HaMashiach no fueron recibidos en la sinagoga. Entonces los judíos
creyentes de Yeshua Mashiach tuvieron que hacer sus propias sinagogas aparte. Y practicando, creyendo y siguiendo todo también como los otros. Pero desde tal entonces al judío que cree en el Mesías, en Yeshua Mashiach, se le cree traidor. Por su culpa murieron todos los talmidim, los discípulos de Akiva. Se le dice que los judíos mesiánicos traicionaron el pueblo y por su culpa Israel fue destruido totalmente y una derrota grandísima porque no fueron con sus hermanos a la lucha. Entonces este es Lag BaOmer, el día más triste de la historia en el pueblo judío. Entonces eso es muy importante que usted sepa, porque usted va y dice, le dice a usted, bueno, yo soy judía, yo soy judío. Y entonces le dice, pues yo soy también judío, pero yo creo en Yeshua Mashiach. Le dice, no, aquí no te acerques. Tú y tu grupo son traidores. Ustedes son los que produjeron la muerte y la destrucción de Israel. Y 2000 años de exilio por causa de ustedes, los judíos mesiánicos. Pues eso está en la mente y cada año se recuerda esto, en lo que se llama Lag BaOmer. No más que ese odio. Pero el Talmud dice que los talmidim, los discípulos de Akiva, fueron destruidos hasta el Lag BaOmer, cada uno de ellos, por no tener amor hacia sus hermanos. Por Hashem los castigó. Ellos dicen, usted va a los hasíricos, a Chabad, y usted le van a decir, Lag BaOmer es porque los judíos luchamos y hubo una plaga que mató a todos los judíos, seguidores de Bar Kokhba y del Rabí Akiva. Una gran plaga los mató. Y el último murió en Lag BaOmer, el 33 del Omer. Pero el Talmud dice que no fue una plaga. Los romanos mataron el último de los seguidores de el Rabí Bar Kokhba o del Rabí Akiva en 33 del Omer. Pues ellos dicen que fue una plaga. No fue ninguna plaga. Hashem permitió la muerte de todos ellos por causa de haberse levantado un Mesías falso. Mientras que los judíos que entran en Mesías, ninguno murió. Y seguimos vivos en Siria, en diferentes países del mundo, esperando hasta que llegara este tiempo de la reunificación. Y hoy, claro, por ejemplo, yo he estado en medio de mis hermanos ortodoxos, ultraortodoxos, hasíricos en Jerusalén, y orando con ellos. Ellos me reciben, me abrazan y todo eso, porque ellos saben que soy creyente en Yeshua Mashiach, pero por causa de que el Talmud dice que por falta de amor fueron a sus hermanos, fueron destruidos aquellos ejércitos judíos. Pues ellos saben que tienen que reconciliarse y recibir al judío creyente en el Mesías, Yeshua. Entonces esto está pasando, y muchísimos judíos que leen el Brit Hadashah en hebreo y todo eso sin los aditivos que el Papa le puso, aceptan. Y mucha gente me dice, los judíos no creen, los judíos ortodoxos. Sí creen. Yo conozco sinagogas enteras, miles de personas judías ortodoxas que creen en Yeshua Mashiach, pero no como el Cristo, sino como el Mesías real, de verdadero de Israel. Aquel que nuestros padres creyeron y que a los que dieron su vida, y lo leemos aquí, por millones. Y eso está en los anales, en la historia judía, que millones y millones creyeron en Yeshua HaMashiach, que no es como el cristianismo dice, que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que hoy Hashem está uniendo y sanando esta brecha que apartó a los demás para que no creyeran en Yeshua HaMashiach. Y que el pueblo que hoy vive, el pueblo de Israel, está compuesto todavía de judíos, millones que creemos
en Yeshua como el Mesías, y otros millones que no creen. Pero la mayoría no cree por causa del cristiano, porque el cristiano los quiere convertir a que bese el crucifijo y que se deje de ser judío y se convierta en gentil o en cristiano. Entonces el judío dice: para eso sigo siendo judío y no recibo a ningún Mesías o a ningún Cristo. Yo recibo al judío, al Mesías, Rey de los judíos, que es Yeshua HaMashiach, y que está muy claro y muy poderoso ahí en las Escrituras. Entonces, hoy quería compartir con ustedes esto, porque esta semana en el mundo judío se hacen fogatas, y fogatas para poder ayudar a judíos, al rabí que se dice es el rabí que trajo cosas misteriosas para el mundo judío. Entonces, Lag BaOmer se celebra con fogatas, y estas fogatas tienen que ver con alumbrar el alma de los rabís que han escrito el Zohar, la Kabbalah y todo esto. Entonces, pero Yeshua HaMashiach no necesita luz para su alma, no necesita una fogata, porque él mismo es la luz del mundo. Entonces, esta es la diferencia, ¿no? A los otros en ese día van a un peregrinaje, judíos, 1 millón de judíos van en peregrinaje a la tumba de varios rabís, incluyendo a Akiva y a otros rabís. Van a tirar fuego, van a tirar cosas que se quemen, porque se queman nuestros pecados, y estos rabís nos perdonan nuestros pecados. Entonces ellos son el Mesías, perdonador de pecados. Entonces no recibieron a Yeshua, pero sí recibieron a otros rabís. Y el judío hoy pues se encuentra en esto que es falso, y que lo hace pensar si estos hombres realmente merecen ser adorados, y que si realmente ellos perdonan nuestros pecados. Entonces, la Escritura, antes de que sucediera la ruptura, ya el Mesías había dado testimonio de la verdad y había dado su vida por nosotros. Hoy nosotros somos invitados a que sigamos lo que nuestros padres entendieron y comprendieron de Yeshua HaMashiach, que Él es el Melech, el Rey de Israel, Salvador, Redentor de Israel. Y hoy usted también es invitado. Mashiach le invita hoy a que usted también le entregue su alma, su corazón, porque en Él está la salvación, la redención verdadera, la cual todo Israel espera. Hoy también Mashiach dijo: el que creyere y fuere sumergido en las aguas de la mikvah recibirá el perdón de todos sus pecados, recibirá el regalo de Hashem, del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, sin el cual nadie podrá ver a Hashem. Hoy también usted lo puede recibir. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el himno. Adonai, a usted me rindo. Si usted necesita rendirle a Hashem su vida y entregarle su corazón, Mashiach dijo: no me recibiréis, no me veréis, sino hasta que digáis Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai, Yeshua Mashiach ben Elohim, el hijo de Elohim, Melech HaYehudim, el rey de Israel. Hoy también usted lo puede recibir en su corazón como el rey de Israel, el rey verdadero, el Salvador Redentor. Aunque el diablo haya hecho todo lo que haya querido hacer para que no lo aceptemos y no lo recibamos, hoy todavía Él sigue en su trono haciendo la invitación. Si usted necesita entregarle su vida, su corazón a Hashem, pase enfrente, entregue al Señor su vida. El Señor le recibirá su vida, su destino le cambiará para siempre. Si tan solo le dice a Hashem para recibir todas las promesas divinas que Él ha prometido para su vida.